El tema de esta plática es relación de voltaje en el transformador y nos concentramos en la figura 2.8 de aquí, de esta lámina, y vemos que cuando se aplica un voltaje BP acá en el lado extremo emisor, cuando se aplica directamente en las bobinas del devanado primario, ¿cómo reaccionará el transformador a este voltaje aplicado? Es la pregunta de aquí de este momento. Bien, tenemos una corriente eléctrica que va a estar circulando por este devanado y se establece un flujo, ¿verdad? Un flujo magnético, que es el objetivo de estudio básicamente del capítulo anterior y de este capítulo también aplicado en transformadores. Ese flujo no es único de esta bobina, ¿verdad? O sea, va a haber un flujo tanto de todo el devanado como también equivalentes, sobre todo cuando hay diferencias en la forma del arreglo de la bobina en cada uno de ellos. Y esto hace que el flujo produzca un enlace con el siguiente devanado secundario que no tiene conexión eléctrica, pero sí magnética, y gracias a esto se induce un voltaje en el secundario, según la ley de Faraday. Y con todas las físicas que le corresponden, es decir, hay un flujo entonces primario de este devanado, hay un flujo mutuo, es decir, un flujo secundario, y hay acoplamientos mutuos entre ellos. Como habíamos dicho en sesiones anteriores, no todo el flujo sigue una trayectoria media o trayectoria de longitud media, como habíamos comentado. También hay flujos que no son, digamos, lineales o regulares y son un poco renuentes, por así decirlo, y se dispersan, ¿no? Esos flujos se dispersan sobre todo en los contornos de las esquinas del núcleo magnético, y estos de aquí entonces que su nombre se debe a ese flujo disperso, son flujos dispersos. Aquí en esta expresión observamos que la ley de inducción de Faraday comenta que puede haber múltiples términos eh, que, que hagan que esos flujos se encuentren concatenados entre sí, es decir, que sean flujos en diferentes contextos y elementos. Aquí en la expresión 218 suma todos estos flujos dependiendo del número de términos ahora de los devanados, en el caso de devanado primario, por ejemplo, ¿no? También menciona que este flujo está presente primero en la bobina primaria del transformador, pero la pregunta es, ¿qué efecto tiene en la bobina secundaria? Y entonces lo que se contesta es, el efecto depende de qué tanto flujo llegue a la bobina secundaria. Como dijimos, que siga el circuito magnético y pues veremos cuánto es el flujo que se va a inducir allí. Dice aquí que no todo el flujo que se produce en la bobina primaria pasa a través de la bobina secundaria. Algunas líneas de flujo abandonan el núcleo de hierro y pasan a través del aire. O sea, hay flujos dispersos desde la bobina primaria y también desde la bobina secundaria. Aquí en esta imagen se puede ver un poquito mejor. Tenemos los flujos propios y los flujos mutuos. Y la forma de relacionar eso es con este término de aquí, donde aparecerá el flujo mutuo que permanece en el núcleo y une a ambos devanados, y el flujo disperso debido al primario, aunque también hay un flujo disperso debido al secundario, ¿verdad? Aquí es en esta ecuación siguiente. Y bueno, como la situación es conocer el voltaje inducido, esto se va a deber a la sumatoria total de todos y cada uno de esos flujos, ¿verdad? Tanto el propio del núcleo primario como el flujo disperso en el mismo núcleo primario, y deberá haber otra ecuación para el flujo secundario, como es el que está aquí abajo.
Es decir, va a haber flujos concatenados. Obviamente, esto obedece a la ley de la relación de transformación, con número de vueltas, con voltajes y con corrientes. Inclusive, ya vimos que en el término de referencia de impedancias, también esta relación de transformación es una cantidad importante. Mientras más pequeños sean los flujos dispersos del transformador que se consideren bajo análisis, más exacta será la aproximación a la relación de voltajes del transformador ideal que se analizó en la sección 2.3. Quiere decir que cobra esto más precisión conforme veamos los pequeños detalles. Hay un lema aquí antiguo que dice, cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos, y no se refiere al dinero, ¿eh? Bien, hasta aquí terminamos esta sesión para que sean cápsulas cortas de pláticas.